Puede parecer que estoy parado en medio de un bosque, y lo estoy, o al menos lo estaba. Hace 2 años, toda esta zona fue talada por completo. Todo lo que queda aquí ahora son miles de tocones, como lápidas en un cementerio, un recordatorio del bosque que alguna vez estuvo aquí. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intentado vivir para siempre. Ya sea en busca de la fuente de la juventud o del Santo Grial, nuestra búsqueda es la misma: para escapar de esta temida maldición que ninguna generación ha logrado superar. Afecta a todas las naciones, a cada hombre, mujer y niño, a cada ave en el cielo y a cada pez en el mar. Bosques magníficos, ecosistemas enteros, reyes y grandes naciones han colapsado bajo su poder. Su alcance ha rodeado la tierra, ha tocado y afligido a todo ser vivo en nuestro planeta. Esta temida maldición se resume en una sola palabra que cae sobre nuestros oídos como las garras de la muerte. ¿Y esa palabra es insostenible? La sostenibilidad se define como un sistema que mantiene su propia viabilidad utilizando técnicas que permiten su reutilización continua. En resumen, es un adjetivo que se usa para describir un sistema que puede operar perpetuamente. Aquí, en el siglo XXI, lograr la sostenibilidad es la principal ambición de las mentes más brillantes del mundo. Como una nube negra y tormentosa en el horizonte, los resultados inevitables de las prácticas insostenibles anuncian su inminente ruina hasta el día de hoy. Hombres y mujeres de negocios, analistas y artistas, taxistas y buzos, agricultores y filósofos, científicos y estudiantes de todos los ámbitos de la vida, ahora miran hacia el futuro, incapaces de apartar la vista del sombrío panorama que nuestro mundo insostenible tiene para ofrecer. Las consecuencias inevitables de un mundo insostenible se han convertido en la inspiración para películas, libros, televisión e incluso políticas y leyes nacionales e internacionales. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirmó que el mundo sigue en una senda insostenible, a pesar de cientos de metas y objetivos acordados internacionalmente. El informe evaluó el estado de nuestra capa de ozono, la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad de nuestro planeta, las poblaciones de peces, la disminución de la calidad y cantidad del agua, los eventos climáticos extremos, la deforestación y el aumento de los desechos, entre otros problemas. El estudio, que duró 3 años y fue realizado por más de 600 expertos en todo el mundo, sostiene que si la humanidad no cambia urgentemente su comportamiento, podrían superarse varios umbrales críticos, lo que provocaría cambios abruptos y generalmente irreversibles en las funciones de soporte vital del planeta. En otras palabras, si no cambiamos algo pronto, todos vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que debe cambiar? Si más de 500 metas y objetivos acordados internacionalmente y los mayores expertos del mundo no pueden crear un mundo sostenible, ¿quién puede hacerlo? Al final de este video podrás responder de manera definitiva a esa pregunta y realmente comprenderás cuál es la única cosa sostenible. Incluso te daré una pista. La única cosa sostenible es muy simple. Sin embargo, es absolutamente imposible que la humanidad la logre. Y aún así sucederá. ¿Suena enigmático? Quédate conmigo y verás por ti mismo por qué esto es cierto. Después de que el presidente diera su discurso sobre el Estado de la Unión en 2014,
News and World Report simplemente dijo, en este momento el estado de la Unión es, en una palabra, insostenible y eso debe cambiar. Estamos enfrentando un mundo nuevo y no podemos afrontar sus desafíos sin nuevas ideas y una nueva visión. Ni nuestro país ni nuestro mundo pueden esperar lograr un planeta sostenible si primero no entendemos por qué nuestro planeta es insostenible. News and World Report profundiza en este concepto al escribir. A Estados Unidos le iría bien si el presidente asumiera una postura más amplia para explicar por qué la sostenibilidad es el desafío definitorio de nuestro tiempo. ¿Por qué la sostenibilidad es el desafío definitorio de nuestra época? En The Crash Course de Chris Martinson, analiza el futuro insostenible de nuestra economía, energía y medio ambiente. En este libro, él escribe, el mundo está en crisis económica y no existen soluciones fáciles para nuestra situación. Las tendencias insostenibles en la economía, la energía y el medio ambiente finalmente nos han alcanzado y estamos convergiendo hacia una ventana de tiempo muy estrecha, la década de 2010. Aquí está nuestra respuesta. La sostenibilidad es el desafío definitorio de nuestra época, porque ahora vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones en el futuro inmediato. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Retrocedamos en el tiempo y echemos un vistazo. En 1913, el dólar estadounidense era un pagaré. Un dólar representaba una cantidad fija de oro o plata en el Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, $20 equivalían a 20 en oro. En 1971, el presidente Nixon abandonó el patrón oro en el país. Han ordenado al secretario Connolly que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva. Se imprimieron más dólares y, por lo tanto, el valor del dólar disminuyó. Hoy, el valor estimado del dólar es de aproximadamente 4,1 centavos. Además, cada dólar impreso por la Reserva Federal y prestado al gobierno de Estados Unidos viene acompañado de una deuda, lo que hace que pagar ese préstamo sea matemáticamente imposible. Así que nosotros, en nuestros modos insostenibles, simplemente sacamos un préstamo más grande. Hoy, la deuda que debe Estados Unidos supera los 18 billones de dólares. Y si eso es demasiada deuda, simplemente elevamos el techo de la deuda para evitar un, entre comillas, terrible accidente llamado colapso económico. Hace 200 años, la mayoría de las familias estadounidenses cultivaban su propia comida en extensos pastizales verdes. Las frutas y verduras se cultivaban con agua pura y luz solar. Hoy en día se cultivan con químicos, muchos de ellos. Antes, los agricultores tenían un cuidado especial para proteger los alimentos. Hoy en día tienen cuidado de protegerse a sí mismos de los químicos que están rociando sobre tu comida. El uso de químicos se ha vuelto tan prolífico que, según informó Science Daily, el uso de fertilizantes y pesticidas en la destrucción de hábitats también ha causado un importante evento de extinción. El uso de químicos ha destruido nuestro suelo y, una vez más, se agregan más químicos para mantener el crecimiento de las plantas, llegando incluso a inventar plantas genéticamente modificadas que pueden sobrevivir a los químicos con los que se las rocía. Estos químicos no son buenos para el suelo, la planta, las personas ni el medio ambiente. Solo son buenos para una cosa: las ganancias. La cría de ganado también ha cambiado. Los animales se mantienen en interiores, sin sol, aire limpio ni agua. En lugar de pastar en pasto verde, se les alimenta con granos genéticamente modificados en espacios confinados, a veces sin siquiera poder darse la vuelta. Como resultado directo de la mala alimentación y las malas condiciones de vida, los animales se enferman. Esto se resuelve inyectando a los animales más químicos, varias vacunas, antibióticos y medicamentos. Se utilizan para mantener vivos a estos animales discapacitados, enfermos y moribundos hasta el momento del sacrificio, para que puedas comerlos. Inevitablemente las personas se enferman y la solución es la misma: toma antibióticos, medicamentos y vacunas. En lugar de buscar la causa del problema, nuestros expertos médicos nos dicen que también necesitamos añadir más químicos a nuestro cuerpo para mantenernos vivos, lo que nos lleva a otro problema insostenible que aqueja a nuestra nación: la atención médica. Como nación y como planeta, estamos más enfermos que cualquier generación que haya existido antes en la Tierra. Y por lo tanto, no es sorprendente que los CDC nos digan que el aumento de los costos de atención médica es insostenible. Y la revista Time se refiere a la solución de nuestra nación como el insostenible sistema de salud de Sistema de Atención Médica. Las mismas personas que han sido designadas en agencias gubernamentales para proteger al público de estos problemas de salud
son las mismas que trabajan para las empresas que fabrican los químicos que nos enferman. Por si eso no fuera lo suficientemente insostenible, en algunas partes del país es ilegal cultivar tus propios alimentos en casa. Al menos un ejecutivo de seguros tuvo el sentido común de evaluar la causa de la crisis de atención médica. En un artículo sobre el gasto en atención médica siendo insostenible, él hizo referencia a un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta, que concluyó que hasta el 75% de el gasto en atención médica en está relacionado con esas malas decisiones individuales: fumar, consumir alcohol y drogas, comer en exceso o tomar malas decisiones alimenticias. Todo esto contribuye a problemas de salud como la diabetes, la obesidad, la adicción e incluso el cáncer. En otras palabras, lo que hace que nuestro sistema de salud sea insostenible es el estilo de vida estadounidense. Literalmente nos está enfermando, matando y le cuesta a la nación billones de dólares. ¿Y qué hay del deterioro insostenible de la moralidad? Hace apenas 4 décadas, los principales problemas en las escuelas incluían masticar chicle, correr por los pasillos y lanzar bolas de papel. Ahora los problemas escolares incluyen violación, tráfico de drogas, agresiones e incluso asesinatos. Apenas nos detenemos a pensar en lo que ponemos en nuestro cuerpo. ¿Cuánto menos nos detenemos a pensar en lo que estamos poniendo en nuestra mente? Cuando yo era niño, decir groserías en la televisión era ilegal. Ahora las palabrotas más vulgares son algo común. Los valores familiares han sido reemplazados por valores orientados a la carrera profesional. Ya sea por elección o por necesidad, tanto madres como padres ingresan al mundo laboral dejando que otros críen a sus hijos. Las escuelas y las instituciones educativas ahora moldean las mentes de nuestros hijos, inculcándoles la moralidad y la visión del mundo patrocinadas por el Estado. En lugar de fomentar la creatividad y el pensamiento independiente en el aula, a los niños se les enseña qué pensar, convirtiéndolos en nada más que reflejos de los pensamientos de otros hombres. El éxito en las escuelas es directamente proporcional al grado en que uno puede memorizar y repetir la información. Y los graduados más condecorados son proclamados como ejemplos de éxito académico. Cada generación sucesiva es intelectual, fiscal, moral y espiritualmente más pobre que la anterior. Y para colmo de males, miramos hacia atrás a los cambios en este país en los últimos 100 años y llamamos a esto progreso. Príncipes, presidentes, reyes, celebridades, Hollywood e incluso el Papa nos dicen que nuestro estilo de vida es tan insostenible que la vida en la Tierra, tal como la conocemos, no puede ni podrá continuar si no cambiamos nuestro rumbo. Pero las herramientas están en nuestras manos si las aplicamos antes de que sea demasiado tarde. Hemos arrasado nuestros bosques, cazado especies enteras hasta su extinción, contaminado nuestros océanos, lagos, ríos, arroyos, nuestro suelo y el aire que respiramos. El impacto colosal que el ser humano ha tenido en este planeta en el último siglo ha llevado a los geólogos a debatir si deberían distinguir nuestra era como una nueva época del tiempo llamada el Antropoceno, que significa la época del hombre. La huella del supuesto progreso del hombre en el último siglo, en lugar de ser una bendición para la Tierra y sus habitantes, se ha revelado como una plaga. Esta idea se refuerza constantemente en las películas, donde se enseña a las personas que el problema del mundo actual son ellas mismas. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un equilibrio natural con el entorno que los rodea, pero ustedes, los humanos, no lo hacen. Está en su naturaleza autodestruirse. ¿Quién lo diría? Los niveles crecientes de toxicidad han hecho que la vida sea insostenible en la Tierra. ¿Insostenible? ¿Qué? Se multiplican y multiplican hasta que todos los recursos naturales se consumen. Hemos agotado nuestros recursos naturales. La única manera en que pueden sobrevivir es expandiéndose a otra zona. En una era de expansión, nuestra raza se extendió por las estrellas, buscando nuevos mundos en los que establecerse. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes qué es? Un virus. Sin duda, lo más insostenible del planeta es el ser humano. Pero ¿qué es lo que nos hace insostenibles? Los efectos de nuestros métodos insostenibles se manifiestan de 1000 maneras, pero todos provienen de un defecto común.
Lo que quiero hacer ahora es analizar detenidamente el motivo común que es la causa de todos estos problemas. Porque solo investigando la causa podemos entender la solución y saber de una vez por todas qué es realmente lo único sostenible. Estoy aquí en el cementerio porque creo que es bastante obvio para todos nosotros. El final último de la insostenibilidad es la muerte. Eso es lo que significa insostenible. No puede continuar para siempre. Por lo tanto, si lo piensas bien, encontrar el ingrediente clave para la verdadera sostenibilidad significaría encontrar la clave para la vida eterna. Así que, por mucho que todos hablemos de querer ser sostenibles, ¿es siquiera posible? Todo se reduce a descubrir qué es lo que hace posible la sostenibilidad. Y vamos a descubrir cuál es el ingrediente clave. ¿Estás listo? Un sistema sostenible. Esto es lo que queremos. Aún más, esto es lo que necesitamos. La verdadera pregunta entonces es, ¿qué se necesita para tener un sistema sostenible? Era diciembre de 2013. Estaba de regreso en casa visitando a mi familia y mi hermano insistió en que viera una charla TED llamada ¿Cómo me enamoré de un pez? No estaba muy interesado, pero antes de darme cuenta, el video ya había comenzado. La presentación fue dada por un chef llamado Dan Barber, a quien le pidieron abordar el problema de la disminución de peces disponibles para los restaurantes. ¿Cómo podemos mantener el pescado en nuestros menús? Durante los últimos 50 años hemos estado pescando en los mares como si taláramos bosques. Es difícil exagerar la magnitud de la destrucción. El agotamiento de los recursos pesqueros llevó a la industria a usar piscifactorías que tampoco son sostenibles. Las piscifactorías contaminan y son ineficientes. Toma atún. Tiene una relación de conversión alimenticia de 15:1. Eso significa que se necesitan 15 libras de pescado salvaje para obtener 1 libra de atún de criadero. No es muy sostenible. Más adelante en el video le presentan una piscifactoría sostenible en España llamada Veda La Palma. Es una piscifactoría de 27,000 acres. Tienen lubina, mújol, camarones, anguilas y más. Su sistema ecológico es tan rico y saludable que no hay alimento para los peces. Comen lo que normalmente comerían en la naturaleza. La piscifactoría sostenible también es un santuario de aves, hogar de más de 600,000 aves de más de 250 especies diferentes. Curiosamente, la salud de este sistema se demuestra a través de la salud de las aves. Esta piscifactoría sostenible está ubicada al final del río Guadalquivir. En este río se encuentran todos los químicos normales, contaminantes, pesticidas, escorrentía y otros contaminantes que uno esperaría encontrar en la mayoría de los ríos. Pero cuando el agua sale de la piscifactoría y desemboca en el Atlántico, es agua purificada. Así que esta piscifactoría sostenible no alimenta a sus peces, mide la salud del sistema de peces a través de la salud de sus depredadores y además es un santuario de aves y un sistema de purificación de agua. Entonces, ¿cuál es el ingrediente clave que hace que este sea un sistema sostenible? Dan Barber estaba hablando con el jefe de biólogos de la granja, llamado Miguel, y esto fue lo que dijo. Aquí está señalando a un raro helanio común. Ahora está mencionando las necesidades minerales del fitoplancton. Y aquí ve un patrón de agrupamiento que le recuerda a la jirafa tanzana. Le pregunté cómo se convirtió en un experto en peces. Él dijo, ¿peces? ¿No sabía nada sobre peces? Soy un experto en relaciones. Cuando se trata de sostenibilidad, todo se basa en la relación de cada componente que conforma el sistema. Esto también lo vemos en la definición de sostenibilidad de la Agencia de Protección Ambiental. Ellos dicen, la sostenibilidad crea y mantiene las condiciones bajo las cuales los seres humanos y la naturaleza pueden existir en armonía productiva que permite satisfacer los requisitos sociales, económicos y otros de las generaciones presentes y futuras. La palabra armonía define el tipo de relación necesaria para ser sostenible. Así que la sostenibilidad se trata de crear y mantener una relación armoniosa. La definición de la EPA es bastante buena, pero si lo piensas bien, solo nos dice cuál es el resultado de un sistema sostenible.
No nos dice qué hace que algo sea sostenible porque no nos dice qué se necesita para lograr la armonía. Así que vamos a desglosar esto y realmente llegar a la raíz de lo que hace que algo sea sostenible. Vamos a construir un modelo sostenible mediante la ingeniería inversa. Vamos a observar cuáles son los resultados de un sistema sostenible y luego examinaremos qué es necesario para crear ese resultado. De esta manera, trabajaremos hacia atrás hasta llegar al único ingrediente que hace posible la sostenibilidad. Hemos visto en el ejemplo de la granja de peces que para tener un sistema sostenible debemos tener una relación armoniosa entre todos los componentes del sistema. Así que agreguemos la relación armoniosa como un requisito para un sistema sostenible. Ahora bien, si necesitamos armonía para ser sostenibles, ¿qué necesitamos para tener armonía? Algunos pueden decir que una relación armoniosa o la sostenibilidad es cuestión de equilibrar la oferta y la demanda. Pero tomemos como ejemplo el suministro mundial de alimentos. El pensamiento general es que si la humanidad produce más alimentos de los que consume, se consideraría una relación armoniosa y por lo tanto sostenible. Sin embargo, podemos saber con certeza que este no es el caso, porque la verdad es que nuestro planeta produce más que suficiente comida para cada ser humano y animal en la Tierra. Casi la mitad del suministro mundial de alimentos se tira a la basura, según un informe de 2013. Ni siquiera se toma en cuenta la comida en tu plato que no comes. Por ejemplo, cada estadounidense tira $640 en comida al año. En Europa, los británicos son los peores infractores. Las cifras de la ONU tampoco mejoran mucho, citando que entre el 30 y 40% de los alimentos mundiales se pierden o tiran cada año. ¿Qué significa esto? Significa que el hambre en el mundo no se debe a la falta de alimentos, sino a una distribución desigual de los mismos. Así que, si queremos tener una relación armoniosa, debe estar compuesta por dos cosas. Primero, que la oferta debe ser mayor o igual a la demanda. Y en segundo lugar, una distribución equitativa de los recursos. Si observamos el mundo financiero, vemos el mismo problema. En 2014, la revista Forbes informó que las 85 personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como los 3.500 millones más pobres. Esto se debía a lo que el informe denominó una creciente ola de desigualdad. El artículo también afirmaba que los altos niveles de concentración de riqueza pueden dañar la democracia y que las leyes están sesgadas para favorecer a los ricos en áreas que van desde la desregulación financiera, leyes fiscales que benefician a los adinerados y facilitan la evasión de impuestos, políticas de austeridad, políticas que perjudican desproporcionadamente a las mujeres y los ingresos provenientes del petróleo y los minerales. Piensa en esto por un momento. El resultado de esta distribución desigual de la riqueza lleva a que las demás personas en este sistema democrático sufran daños. Y esa es la conclusión final. Si un grupo de personas o un componente de cualquier sistema sufre daño, no es una relación armoniosa y, por lo tanto, no es sostenible. Dado que no debe haber daño para que exista una relación armoniosa, agreguemos el principio de no causar daño como otro principio vital necesario para la sostenibilidad. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puede protegerse a cada parte en esta relación para que se mantenga una relación armoniosa? Cuando busqué la definición de armonía, encontré esto en Wikipedia. La armonía implica acordes y su construcción, progresiones de acordes y los principios de conexión que los rigen. Para que haya armonía en la música, debe haber principios, reglas o leyes que rijan la relación de todos los sonidos. ¿Y qué hay de la sociedad? ¿Son necesarias las leyes para regular las relaciones entre las personas y así mantener la armonía? En el artículo titulado ¿Por qué existen las leyes?, el primer principio mencionado se llama el principio del daño. Leemos que las leyes creadas bajo el principio del daño están escritas para proteger a las personas de ser dañadas por otros. Así que eso es bastante simple. La razón por la que tenemos leyes es para regular las relaciones entre las personas y que nadie salga lastimado. Dado que la ley es un componente necesario para asegurar que no haya daño, agreguemos leyes a nuestro modelo de sostenibilidad. Y ahora que tenemos leyes para proteger a las personas de ser dañadas por otros, todos disfrutarán de una relación armoniosa y tendremos un sistema sostenible, ¿verdad? Incorrecto.
Hay más leyes escritas de las que cualquiera puede contar, y aún así, donde quiera que miremos hoy, personas y animales están siendo dañados. El robo, el asesinato, las mentiras, el abuso y toda otra forma de crimen se encuentran en todas partes. En Estados Unidos hay cientos de miles de leyes, tal vez incluso millones. Solo en el año 2010 se agregaron más de 40,000 nuevas leyes a los libros. ¿Cuántas leyes más necesitamos antes de que las personas dejen de hacerse daño entre sí? La respuesta obvia es que esa respuesta queda negada por el hecho ineludible de que las leyes no funcionan. En el mejor de los casos, son un elemento disuasorio. Aquí está la razón por la que las leyes no funcionan. Somos una raza de seres con libre albedrío, lo que significa que todos tenemos la capacidad de hacer lo que queramos. El libre albedrío es algo grandioso, pero plantea algunos problemas muy reales, principalmente lograr que todos actúen dentro de los límites de las leyes para que nadie salga lastimado. Y es aquí donde la capacidad de la humanidad para garantizar la sostenibilidad realmente comienza a desmoronarse, porque asegurar que las acciones de cada ser en la Tierra obedezcan la ley va a ser imposible. No es imposible porque no haya suficientes leyes o incluso suficiente aplicación de la ley. Es imposible por la propia naturaleza del hecho de que el hombre tiene libre albedrío. Sin importar los desafíos evidentes que esto plantea, para tener una sociedad donde no haya daño, deben existir leyes que definan qué es el daño y qué no lo es. Incluso si esas leyes son imparciales y perfectas, la efectividad de esas leyes para proteger a las personas del daño depende enteramente de que las acciones de cada persona estén en conformidad con esas leyes. Así que agreguemos las acciones a nuestra lista como un requisito previo para que esas leyes funcionen. Si queremos saber cómo lograr una sostenibilidad genuina, necesitamos seguir indagando. Así que sigamos explorando esto más a fondo, comenzando por hacernos la siguiente pregunta lógica. ¿Por qué las personas actúan en violación de la ley? Cuando un hombre es sorprendido robando algo de una tienda, hay una consecuencia por su acción y es enviado a la cárcel. Entonces, ¿por qué no funcionó la ley? ¿Hubo algún fallo en la legislación? Obviamente, la razón por la que se rompió la ley no tenía nada que ver con la ley en sí misma, tenía que ver con el hombre. Por lo tanto, no importaría si tuviéramos 1,000 millones de leyes o incluso si todas se aplicaran de manera estricta. Seguiría habiendo delitos y la gente seguiría saliendo perjudicada, porque todavía hay algo fundamentalmente insostenible en las acciones de la humanidad y debemos llegar a la raíz de ello. Así que hagamos otra pregunta profunda. ¿Cuándo rompió la ley el hombre? ¿Fue cuando robó en la tienda o en algún otro momento? Si lo piensas bien, en realidad él rompió la ley antes de robar en la tienda. Cuando el hombre robó en la tienda, solo estaba llevando a cabo la acción de lo que ya había decidido hacer en su mente. Piensa en este delito como un proceso. No comenzó con el acto de robar. Comenzó mucho antes, cuando él consideró la idea de robar en la tienda. De repente, Hannah sintió que su gran nube de tristeza desaparecía. Se veía tranquila cuando regresó con él. La vieja bestia estaba segura de que ella había bebido. Para mover un músculo o incluso caminar, primero debemos pensar en la acción que queremos realizar y luego nuestro cerebro envía la señal a nuestro cuerpo para poner nuestros pensamientos en acción. De la misma manera, nuestras acciones siempre siguen a nuestros pensamientos. Por lo tanto, el problema profundamente arraigado de la insostenibilidad del hombre involucra los pensamientos de su mente. Si observamos nuestro modelo de sostenibilidad, sabemos que las leyes por sí solas no son suficientes. La verdadera sostenibilidad requiere que nuestras acciones estén en armonía con la ley, y para que nuestras acciones estén en armonía con la ley, esto involucra nuestros pensamientos. Así que agreguemos los pensamientos a nuestro modelo. Ahora podrías estar pensando, puedo pensar en hacer algo que infringiría la ley y dañaría a otra persona, pero eso no significa necesariamente que lo vaya a hacer. Y eso es cierto. Pero si no lo hubieras pensado en primer lugar, no habría ninguna posibilidad de que lo llevaras a cabo. Entonces, ¿qué determina si actúas o no según tus pensamientos? Esta pregunta nos lleva a nuestro requisito final. ¿Qué tal esta pregunta? ¿De dónde provienen nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que moldea o inspira nuestros pensamientos? Alguien podría decir que nuestros pensamientos están inspirados por estímulos externos o circunstancias.
Por ejemplo, tal vez nuestro ladrón perdió su trabajo, así que robó la tienda para ayudar a alimentar a su familia. Sin embargo, otro hombre en la misma situación podría elegir no robar la tienda. Entonces, ¿por qué? Un hombre elegiría romper la ley y otro elegiría no romperla si ambos se enfrentaran a las mismas circunstancias. La única respuesta viable a esta pregunta es que todo se reduce a los principios del corazón. Un hombre cree que su dolor no justifica hacerle daño a otra persona y elige no hacer el mal, mientras que el otro hombre que rompió la ley decide que es permisible o necesario aliviar su carga perjudicando a alguien más. La diferencia entre estos dos hombres se reduce a un solo y solitario principio del corazón: egoísmo o altruismo. Verás, el criminal en este ejemplo tomó la decisión de robar en la tienda. Pero más allá de eso, tomó la decisión de quitarle algo a otra persona a su costa para beneficiarse a sí mismo. Este es un motivo egoísta. Por otro lado, el hombre que no robó en la tienda habría llegado a esta decisión porque en algún momento determinó que no dañaría a otra persona para beneficiarse a sí mismo. Este es un motivo desinteresado. La verdadera diferencia entre los dos hombres era una cuestión de carácter. El carácter no es simplemente una cuestión de filosofía o religión. También es en gran medida una cuestión de ciencia. Verás, la evolución se basa en el principio del egoísmo. El término supervivencia del más apto es una frase que se originó en la teoría evolutiva de Darwin como una forma de describir el mecanismo de la selección natural. En el modelo evolutivo, cada criatura se sirve a sí misma a expensas de otras criaturas. En el caso del hombre que robó en la tienda, ¿es más probable que creyera en un creador amoroso o en la evolución darwiniana? La moral de la supervivencia del más apto le enseña que está bien ser egoísta si es necesario para su supervivencia. Ahora bien, cuando tienes a toda una nación que cree, promueve y protege la evolución por ley, ¿es de extrañar que haya un aumento proporcional en la frecuencia del egoísmo y el crimen en ese mismo país? Los académicos aún debaten las causas de la catástrofe conocida como la Primera Guerra Mundial. El conflicto contó con el apoyo de una forma virulenta de militarismo que afirmaba estar basada en la ciencia biológica. Los principales pensadores alemanes argumentaban que la guerra era una necesidad evolutiva, una consecuencia natural de la lucha darwiniana por la supervivencia. La aprobación legal para la entrada de los equipos alemanes demostró a muchos que los juegos realmente iban a ser utilizados como propaganda, para mostrarle al mundo la excelencia del pueblo alemán rubio, de ojos azules, los llamados de sangre pura. Ahora puedes ver cómo algo tan simple como los principios detrás de nuestra comprensión de la ciencia tiene una repercusión directa en la seguridad y el valor de nuestras propias vidas. La evolución produce exactamente lo que enseña: egoísmo. Y ciertamente observamos el egoísmo en acción en la naturaleza, pero ¿es eso todo lo que la ciencia tiene para enseñarnos? Quizás, en nuestro esfuerzo por ver el panorama general, pasamos por alto las grandes pistas que teníamos justo frente a nosotros. La evolución del altruismo. Desinterés y hormigas, eso sí que es una declaración polémica. Los principales biólogos están enfrentados entre sí por una peculiaridad de la evolución. Aparte del hecho de que las hormigas son desinteresadas mientras los científicos pelean entre ellos, el descubrimiento de una criatura altruista tiene importantes repercusiones para la ciencia, porque el hallazgo de un ser desinteresado pone en jaque el paradigma. El artículo afirma que el propio Darwin señaló a las hormigas como el mayor desafío para su teoría, y el emblema de la evolución, Richard Dawkins, incluso escribió un libro sobre este tema titulado El gen egoísta.
A pesar de esta peculiaridad en la evolución, los científicos inevitablemente la encajarán dentro de un modelo evolutivo. La única conclusión es que la idea de que la ciencia es una búsqueda desinteresada de la verdad, donde solo cuenta el argumento racional, es un mito. Como cualquier esfuerzo humano, está influenciado por modas, creencias y a veces incluso por la turba enfurecida. ¿Qué tal este artículo de Science Buzz? El sacrificio supremo. Cada noche, algunas hormigas se sacrifican desinteresadamente por el bien de la colonia. El artículo afirma que los científicos han observado un comportamiento en hormigas de Brasil, donde un pequeño grupo de hormigas se sacrifica cada noche por el bien de la colonia, cubriendo la entrada de la colonia desde el exterior. A menudo, las hormigas que quedan afuera no sobreviven la noche, ya que están expuestas a bajas temperaturas, viento, depredadores y otras condiciones, y así se sacrifican para que las que están dentro de la colonia estén a salvo. ¿O qué tal este artículo de Scientific American? Altruismo infeccioso. Cómo una colonia de hormigas se convierte en un sistema inmunológico social. Dice que se observó a las hormigas lamiendo a sus compañeras para eliminar las esporas de hongos antes de que los patógenos broten y crezcan. Aparentemente, ese acicalamiento diluye la infección, distribuyéndola de manera tenue por toda la colonia en lugar de dejar que sus compañeras infectadas enfrenten la infección solas y mueran. Las hormigas sanas comparten la carga, infectando deliberadamente a todos en la colonia, con una pequeña dosis de hongo que el sistema inmunológico de cada individuo puede eliminar por sí solo. Si la evolución es cierta, ¿cómo es posible que exista el altruismo? Nature.com informa que el altruismo puede explicarse por la selección natural. Dicen que el análisis ha comenzado a generar controversia entre los científicos, quienes ya están muy divididos sobre el tema de cómo evolucionan los comportamientos altruistas. En otras palabras, los científicos están de acuerdo en que la selección natural puede explicar el altruismo, pero ninguno de ellos coincide en cómo lo hace. Los científicos observan el altruismo, pero no pueden explicarlo. Otro artículo plantea, ¿ha terminado la supervivencia del más apto? Los científicos demuestran que la generosidad, y no el egoísmo, es la única forma en que la civilización moderna puede sobrevivir. En otras palabras, están descubriendo que el altruismo es sostenible. ¿Cómo descubrieron esto? A través de una demostración. ¿Cómo se demuestra la sostenibilidad del altruismo? Sí, fue a través de las hormigas. El artículo dice que durante mucho tiempo se pensó que los humanos evolucionaron velando por sí mismos y tomando decisiones egoístas. Sin embargo, parece que esta teoría de la evolución podría haber dado un giro, ya que los científicos descubren que ser generosos y trabajar en equipo es ahora la única forma en que podemos sobrevivir. Los científicos concluyen diciendo, nuestro artículo muestra que ninguna estrategia egoísta tendrá éxito en la evolución, dijo Plotkin. Las únicas estrategias que son evolutivamente robustas son las generosas. En el conflicto entre la creación y la evolución, fue una demostración de altruismo la que llevó a los científicos a ver que el desinterés es lo único sostenible. La ciencia no es el único ámbito que nos dice que el altruismo es la única forma en que la civilización puede sobrevivir. En este sitio web hindú encontré un artículo titulado La mayor enfermedad de la humanidad. En la conclusión del autor leemos, el egoísmo es la mayor de todas las enfermedades. Si se cura a la humanidad de ella, el mundo se convierte en un paraíso. Este es Burke, Idaho, uno de los últimos pueblos mineros en sucumbir al mundo moderno. En el siglo XIX, estos pueblos mineros estaban en auge. La posibilidad de encontrar grandes cantidades de plata, zinc o incluso oro atrajo a miles de personas a estos lugares remotos, todos con la esperanza de hacerse ricos. Pero ¿cuántos de ellos crees que vinieron aquí para ser una bendición para los demás que ya estaban aquí? De los miles que acudieron a estos pueblos mineros, ¿cuántos crees que vinieron para satisfacer las necesidades de su prójimo? ¿Para apoyarse mutuamente y edificar a las personas en vez de construir edificios? Probablemente no muchos. Y hoy, Burke es un pueblo fantasma, un sombrío recordatorio de que todas nuestras búsquedas egoístas en la vida también llegarán a su fin. Y entonces, ¿de qué habrá valido todo? Las personas que construyeron este pueblo también han perecido junto con sus sueños y aspiraciones. Pueblos como este
deberían hacernos detenernos y reflexionar realmente sobre el propósito de la vida. ¿Se trata la vida solo de sobrevivir y trabajar para hacerse rico? ¿Cuántos millones hoy en día siguen buscando riqueza y prosperidad en las minas del mundo moderno? Mira el legado que han dejado atrás esas búsquedas. Desinterés. ¿Podría ser este realmente el ingrediente clave necesario para una verdadera sostenibilidad? Pongámoslo a prueba. Para nuestros propósitos aquí en este video, apliquemos un motivo desinteresado a algunos de los ejemplos insostenibles mencionados anteriormente. ¿Recuerdas el artículo de la revista Forbes? Aquel que decía que 85 de las personas más ricas poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Bueno, ¿y si esas 85 personas fueran realmente individuos desinteresados? ¿Cómo se vería entonces la distribución de la riqueza? De hecho, ¿y si los 7.000 millones de personas en la Tierra fueran completamente desinteresados? La economía mundial podría funcionar un poco más como los primeros discípulos en la Biblia, donde se escribió: «Tu abundancia puede suplir la necesidad de ellos, para que la abundancia de ellos también supla tu necesidad, para que haya igualdad». Como está escrito, el que recogió mucho, nada le sobró, y al que recogió poco, no le faltó. Si todos siguiéramos este consejo, algunos tendrían más y otros menos, pero todos tendrían exactamente lo que necesitan. Imagínate eso. No habría personas pobres, ni personas sin hogar, ni nadie que careciera de comida, ropa o educación. Ahora, veamos otro ejemplo. ¿Recuerdas el artículo que mostraba que entre el 30 y el 50% del suministro mundial de alimentos se desperdicia? Si todos en la Tierra fueran desinteresados, ¿cuán diferente sería esa estadística? Te traje algunas cosas. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre hoy? Aquí tienes un sándwich. Aquí tienes, también hay otro par de calcetines aquí. Fruta. Ensalada de frutas fresca y deliciosa. ¿Te gusta la ensalada de frutas? ¿Por qué hago esto? Supongo que es simplemente la emoción que siento cuando hago algo bueno por alguien y no espero nada a cambio. Verlo sonreír, de verdad es una de las sensaciones más increíbles del mundo. Es genial. Y más personas deberían hacerlo. Si aunque sea una persona estuviera sin comida, habría 6.999.999.999 personas, todos dispuestos a dar de lo que tienen para asegurarse de que ninguna otra persona esté sin la comida que necesita. Mira este video que ilustra este punto. Imagina un mundo donde todos tengan comida, donde nadie viva sin un techo. Imagina un mundo donde nadie robe algo que no le pertenece. No necesitarías cerraduras en tu casa, ni en tu auto, ni en nada. Imagina un mundo donde nadie mienta ni engañe y nadie le quite la vida a ningún otro ser vivo. El miedo sería erradicado de la tierra porque no habría razón para sentirse inseguro o no amado si todos tuvieran un amor genuino y desinteresado y preocupación por los demás.
Parece que la verdadera sostenibilidad, por lo tanto, depende de que cada ser humano tenga y mantenga un corazón desinteresado. Por lo tanto, agreguemos el corazón desinteresado a nuestro modelo. Si comenzamos con un corazón amoroso y desinteresado como nuestro motivo, veamos qué sucede si construimos sobre esta base. Sabemos que nuestro corazón influye en nuestros pensamientos, así que un corazón desinteresado producirá pensamientos desinteresados. Sabemos que nuestras acciones siguen a nuestros pensamientos, así que si tenemos un corazón desinteresado que produce pensamientos desinteresados, esos pensamientos desinteresados, a su vez, producirán acciones desinteresadas. Y estas acciones desinteresadas estarán en armonía con la ley, lo que resultará en que no se cause daño a nadie ni a nada, lo que significa que tendremos una relación armoniosa y por fin tendremos un sistema sostenible. Por este simple proceso lógico, hemos descubierto que un amor desinteresado por los demás es el principio fundamental necesario para una sostenibilidad genuina. Sin desinterés, nada será sostenible. Ahora, en contraste, ¿qué sucede si tenemos un carácter egoísta? Esto resultará en pensamientos egoístas y luego seguirán acciones egoístas. Y como son egoístas, no prestan atención a las leyes, cuando al romperlas pueden beneficiarse a sí mismos, incluso si eso significa que otros saldrán perjudicados. No hay armonía, solo una distribución desigual de la comida, la riqueza y los recursos, tal como ocurre en nuestro mundo actualmente. Puede parecer que el individuo egoísta prospera, pero en última instancia, el resultado final del egoísmo, porque es insostenible, es la muerte. Y como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El proceso del egoísmo funciona como el cáncer. En este artículo, el cáncer es llamado la célula egoísta. El artículo afirma que la mayoría del tiempo las células del cuerpo trabajan juntas en armonía, cada una contribuyendo al bien común. Las células sanas del cuerpo trabajan juntas en armonía, lo que significa que tienen una relación sostenible. ¿Por qué? Porque contribuyen al bien común. En otras palabras, incluso a nivel celular, nuestro cuerpo está diseñado para funcionar según principios desinteresados. Pero esto no es cierto en el caso del cáncer. Las células cancerosas que se dividen y colonizan el cuerpo son una excepción a esta regla. Prosperan a expensas de otras células, pero también sellan su propio destino al terminar matando al huésped. Cuando se dice que el cáncer prospera a expensas de otras células, esto significa que otras células son dañadas o destruidas para que el cáncer pueda vivir. El cáncer entonces actúa según principios egoístas. ¿Y cuál es el resultado final del egoísmo? En última instancia, siempre conduce a la muerte, incluso matando al huésped. ¿Es posible que los humanos que viven en este planeta sean como células cancerosas egoístas, cada uno esforzándose por prosperar incluso a costa de los demás? ¿Y que el resultado final de nuestro egoísmo incluso llevará a la destrucción de este planeta que nos alberga? Pero ahí radica el problema. Desde la cuna hasta la tumba, el egoísmo gobierna la conducta de nuestro carácter. Determina todo lo que hacemos, desde lo que comemos hasta dónde vamos, determina cómo gastamos nuestro dinero y cómo lo ganamos. Claro, podemos tener momentos de actos desinteresados y son hermosos, como cuando un hombre pone un abrigo sobre los hombros de un niño que tiembla de frío en las calles de Nueva York, o cuando comparte $100 que acaba de recibir con otro desconocido sin hogar, incluso lobos haciéndose amigos de osos, o un hombre haciéndose amigo de leones, cocodrilos o gatitos, cuando el desinterés brilla fugazmente en la humanidad, o incluso a través del reino animal, ilumina nuestro mundo oscuro con una belleza penetrante, como las estrellas sobre el terciopelo negro del cielo nocturno. Imagina si cada ser vivo en la Tierra estuviera impregnado de un carácter de total desinterés. Sería el paraíso en la Tierra. Sin embargo, nuestro mundo tal como lo conocemos hoy está muy lejos de la perfección. Está plagado de dolor, tristeza y conflictos, porque en lo más profundo, el egoísmo es nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo del egoísmo? ¿Es siquiera posible? ¿O estamos condenados a autodestruirnos como vemos en las películas? ¿Podemos cambiar nuestra propia naturaleza? ¿Puede la ciencia hacernos desinteresados?
¿Puede la religión? Existen programas de 11 pasos, guías para ser desinteresado, videos instructivos y charlas TED, pero no me refiero solo a actuar de manera desinteresada. La sostenibilidad al 100% requiere un cambio completo de nuestra naturaleza desde adentro hacia afuera. Así que vayamos a la raíz de nuestro problema de insostenibilidad, investigando qué se necesita realmente para que un ser humano sea desinteresado. En lugar de navegar por una red mundial llena de ideas frívolas sin una brújula, establezcamos algunos requisitos con los que podamos medir el potencial de una fuente o solución para hacernos desinteresados. Por ejemplo, tendría sentido empezar considerando a cualquiera, pero primero deben creer que el desinterés al 100% es alcanzable. En segundo lugar, deben demostrar que ellos mismos son desinteresados al 100%. Esto significa que su corazón, mente, palabras y acciones son siempre desinteresados sin excepción. El núcleo mismo de su carácter debe ser desinteresado. Si vamos a tomar en serio cualquier cosa que tengan que decir, deben demostrar que el desinterés genuino puede lograrse. De lo contrario, todo lo que digan permanecerá en el ámbito de la teoría y nunca se convertirá en un hecho. En tercer lugar, de aquellos que afirman que esto puede lograrse y han demostrado que ellos mismos son desinteresados, consideremos solo a quienes han sido capaces de cambiar el corazón o el carácter de otra persona además de sí mismos. Deben ser capaces de demostrar que su método para transformar el carácter egoísta de otra persona en un carácter desinteresado realmente funciona. Con estos tres requisitos, estamos seguros de encontrar a alguien o algo que pueda cambiar el principio de nuestros corazones egoístas y hacernos un pueblo verdaderamente sostenible. Eso es, por supuesto, si esto siquiera es posible. Estos requisitos son bastante exigentes, pero si la sostenibilidad es realmente posible, y si los tres requisitos se demuestran, entonces estamos seguros de encontrar las respuestas que buscamos. Así que, usando estos requisitos como una prueba decisiva, ¿por dónde empezamos a buscar? En mi caso, comencé donde cualquier persona de este siglo iniciaría una larga búsqueda de conocimiento. Hice una búsqueda en Google. Escribí, ¿quién puede cambiar mi carácter para que pueda ser más desinteresado? El primer enlace que apareció era de una película, lo cual pensé que no me ayudaría. Así que hice clic en el segundo enlace y apareció un blog llamado 3 preguntas para ayudarte a vivir desinteresadamente en un mundo de selfies. En el tercer párrafo, el autor escribió, navegar el mundo de las selfies es especialmente desafiante para quienes afirman mirar a Jesús como su modelo a seguir sobre cómo vivir. Jesús resulta ser el personaje más desinteresado que se me ocurre. Imagina el nivel de desinterés necesario para que el Rey de Reyes dejara su trono en el cielo y tomara la forma de un pequeño y desvalido bebé. Vivió en un hogar humilde, creció y trabajó como carpintero antes de comenzar su ministerio. Incluso en su ministerio, él iba de pueblo en pueblo, visitando las zonas y personas más pobres. No se construyó una plataforma hermosa para sí mismo, ni esperaba que los demás vinieran a él. Él buscaba a los que estaban perdidos, a los que necesitaban sanación, a aquellos dispuestos a recibir el regalo que tenía para ellos. Ahora, sé que muchas personas están pensando, oh, olvídalo, ya he escuchado suficiente sobre este personaje de Jesús. Pero déjame preguntarte, ¿qué tanto deseas realmente vivir una vida sostenible? Si eliminamos ciertas posibilidades basándonos en nuestras ideas preconcebidas, entonces nos estamos impidiendo investigar y llegar a aquello que podría ser verdad. Creo que si algo es verdad, resistirá la investigación. Por lo tanto, no limitemos nuestras opciones. Todas las soluciones están sobre la mesa. Así que investiguemos las afirmaciones de este rey desinteresado llamado Jesús. Primero, dijimos que deben afirmar creer que el desinterés es posible. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús hace una declaración interesante. Él dice, «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». ¿Pero qué quiere decir él con perfecto? ¿Qué es lo que hace a Dios perfecto? Bueno, según 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. La palabra griega para amor aquí es la palabra agape. Con respecto a la palabra agape, Wikipedia compartió esta declaración, diciendo que C.S. Lewis, en su libro Los Cuatro Amores,
utilizó agape para describir lo que él creía que era el nivel más alto de amor conocido por la humanidad, un amor desinteresado, un amor apasionadamente comprometido con el bienestar del otro. En otras palabras, el atributo de Dios que lo hace perfecto es su amor desinteresado. Jesús le dijo a un joven rico, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Este desafío sacó a la luz la imperfección del corazón del joven, revelando su egoísmo. Su amor no era perfecto y, por lo tanto, cuando el joven escuchó esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En las palabras de Jesús, si quieres ser perfecto, Jesús le estaba haciendo saber que la perfección del amor desinteresado de Dios también podía ser suya. En esto y en muchas otras formas, Jesús realmente afirma que la autosuficiencia perfecta es posible. Así que veamos el segundo criterio. ¿Demostró Jesús mismo un carácter perfectamente desinteresado? Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección. La palabra caridad aquí, que a menudo también se traduce como amor, es nuevamente la palabra griega agape, que significa desinterés. Así que lo que se está diciendo aquí es que, por encima de todas estas cosas, vístanse de desinterés, que es el vínculo de la perfección. Ser perfecto significa ser desinteresado. ¿Cuál fue entonces el propósito de toda la vida de Jesús? Cuando el ángel se le apareció a José en un sueño, le dijo que María iba a tener un hijo, y el ángel le dijo, ella dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el propósito de Jesús en la misión de su vida es salvar a las personas de sus pecados. Entonces, ¿qué es el pecado según la Biblia? Leemos en 1 de Juan 3:4, el pecado es la transgresión de la ley. La ley es, por supuesto, los 10 mandamientos. Cualquier violación de esta ley es pecado. ¿Y qué tiene que ver esto con el egoísmo? Presta mucha atención a esto porque cambiará para siempre la manera en que entiendes los 10 mandamientos. Pablo escribe que el amor es el cumplimiento de la ley. Esto significa que los 10 mandamientos se cumplen o se guardan cuando nos amamos unos a otros. Pero lo contrario también es cierto. Cuando uno de estos mandamientos se quebranta, es una evidencia de que el amor no existe. Por lo tanto, los 10 mandamientos son una definición de amor. Todo lo que está dentro de los límites de esta ley es amor, y todo lo que está fuera de ella carece de amor. ¿Pero qué tipo de amor es este? Bueno, hay un capítulo en la Biblia que es conocido como el capítulo del amor, porque en él se habla de manera muy especial sobre el significado y la importancia del amor en la vida de las personas. En este capítulo se nos explica claramente qué es el amor, cómo se manifiesta y por qué es tan fundamental en las enseñanzas cristianas. En 1 Corintios 13, la Biblia dice: el amor no busca lo suyo, lo que significa que este amor no es un amor egoísta, sino un amor desinteresado. Es altruista, siempre buscando el beneficio y el bienestar de los demás. Pablo también dice en Romanos 13, el que ama a otro ha cumplido la ley. En Gálatas leemos, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Y toda la ley se cumple en una sola palabra, en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos no son simplemente una lista de mandamientos. Más bien, en el fondo, es una ley de desinterés. El propósito de esta ley es preservar el desinterés en nosotros, prohibiendo el egoísmo. Así que, cada vez que uno de estos mandamientos se quebranta, es una evidencia de que el principio del amor desinteresado ha sido violado por el egoísmo. Esta ley es un límite que Dios dio a la humanidad para ayudarnos a entender lo que realmente es el amor. Así que, si existe algún registro de que Jesús cometió un pecado o un acto egoísta al quebrantar alguno de los 10 mandamientos, podemos descartarlo como una posibilidad para nuestra prueba. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 10, he guardado los mandamientos de mi Padre. Ahora bien, decirlo es una cosa, probarlo es otra. ¿Qué tal si recurrimos a un par de testigos?
Cuando Jesús fue llevado a juicio por sedición y blasfemia, Poncio Pilato investigó a Jesús y dijo, cito, no hallo en él ningún delito. Fin de la cita. Pedro escribió que somos redimidos con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pablo, el perseguidor de cristianos, después de su conversión escribió, Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quienes seguían a Jesús, junto con sus enemigos, e incluso el hombre que los sentenció a muerte, todos declararon que Jesús era inocente. Él estaba sin pecado, lo que significa que no cometió ningún acto egoísta en toda su vida. Lo que Jesús dijo era cierto, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús sí demostró un carácter perfectamente desinteresado. Ni una sola vez habló, actuó, pensó o incluso comió por razones egoístas. Desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte en la cruz, en ningún momento su vida fue corrompida por la más mínima mancha de egoísmo. Pero llevemos esta prueba al extremo. Para ser un ejemplo perfecto y completo de desinterés, Jesús tendría que demostrar el acto de abnegación más grande que se pueda realizar. En sus propias palabras, reveló cuál sería este acto y dijo, nadie tiene mayor amor, o podríamos decir mayor desinterés, que el que da la vida por sus amigos. Clavado en la cruz, ensangrentado y golpeado, los soldados gritaban, salvó a otros, asimismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Si Jesús era el Hijo de Dios, podría haberse rescatado fácilmente a sí mismo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue arrestado por primera vez? Pedro intentó salvar a Jesús de los soldados. Pero él le dijo a Pedro, ¿ves? Jesús podría haberse salvado fácilmente empleando a los ángeles que tenía a su disposición. Pero ¿sabes qué? Eso habría sido un acto egoísta. Jesús no se salvó a sí mismo, porque sabía que si lo hacía, tú y yo estaríamos perdidos. Con su último aliento, nos dio una demostración del acto más grande de amor desinteresado al entregar su vida por nosotros. Es porque tenía todo el poder de Dios y eligió no usarlo para sí mismo, que se puede decir que Jesús fue el mayor y único ejemplo de desinterés perfecto que jamás se le haya dado al hombre. Está terminado. Entonces, con un gesto solemne, inclinó la cabeza y entregó su espíritu con serenidad. El ejemplo de desinterés de Jesús no fue solo para que lo presenciáramos, sino para que lo siguiéramos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo Jesús. Para seguir a Jesús, un cristiano está llamado a una vida de negación de sí mismo, porque esa es la vida que Jesús ejemplificó. Porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este hombre, que afirmaba ser el Hijo de Dios, vino a nuestro planeta para vivir como ejemplo una vida de amor perfecto y desinteresado. Y con este propósito, quienes lo siguen están llamados a vivir una vida desinteresada, tal como Él lo hizo. Como está escrito, Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Y resucitó. Al dar vista a los ciegos, voz a los mudos, oído a los sordos y movilidad a los cojos, Jesús demostró constantemente su vida de entrega a los demás, incluso lavando los pies de los discípulos. Pero ahora, Jesús va más allá y nos llama a ti y a mí a una vida de desinterés también. Él dijo, y esto nos lleva a nuestra tercera y última pregunta de prueba. ¿Puede Jesús hacernos personas desinteresadas?
Mi vida fue transformada hace 11 años. Vivía y trabajaba en la industria cinematográfica persiguiendo mis propias ambiciones egoístas. Pero después de invitar a Cristo a mi vida, los principales motivos de mi corazón y mente cambiaron fundamentalmente. Decidí dejar un trabajo bien remunerado y una carrera en la industria del cine para trabajar en el ministerio porque me importa más tu bienestar que tu entretenimiento y más tu vida eterna que mi vida física. Quizás conoces a alguien cuya vida ha sido transformada por Cristo. Pero este libro, la Biblia, de principio a fin, testifica que Jesús es, de hecho, un ejemplo perfecto de abnegación y que es capaz de cambiar las mentes y corazones más viles de hombres y mujeres, haciéndolos humildes, desinteresados y, por lo tanto, sostenibles. Desde que se escribió este libro, millones de personas que han leído la Biblia han testificado con sus vidas que han sido transformadas por Cristo, incluyendo a los millones de cristianos torturados y asesinados durante la Edad Oscura, quienes sellaron con su sangre el testimonio de que Jesús los había cambiado. Incontables millones más, incluso hasta el día de hoy, han demostrado con la palabra de su testimonio que no amaron sus vidas hasta la muerte. Ningún grupo étnico o pueblo en la historia de la Tierra ha sido más perseguido, torturado y sistemáticamente destruido que los cristianos, cuyo principio fundamental es que Dios quiere que sean amorosos y desinteresados. La sangre de esta innumerable multitud de creyentes clama desde los volúmenes olvidados de la historia hasta nuestros días como un registro y un testimonio de que el autor de este libro aún vive para transformar vidas. Quizás la prueba definitiva de que Jesús puede cambiar nuestra naturaleza de egoísta a desinteresada es dejar que Él haga esta obra en tu vida. ¿Alguna vez lo has intentado? David escribió: «Gustad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en Él». En otras palabras, no hay mayor evidencia de que Jesús puede cambiar nuestras vidas que la experiencia de primera mano. Dios dice: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros», dice el Señor. Dios no es como un hombre. Él no tiene nada que demostrar. No le interesa revelarse a los escépticos para demostrarles que están equivocados. Por el contrario, anhela revelarse a quienes lo necesitan y lo desean. La Biblia declara: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Sé que cuando estaba en un momento bajo de mi vida, cuando realmente lo quería y lo necesitaba, le pedí que entrara en mi vida, y así lo hizo. Y desde entonces, nunca he vuelto a ser el mismo. Cambiar nuestro carácter es una tarea que parece imposible. No puedo cambiar mi carácter más de lo que puedo alterar el curso de este río entre las colinas. Pero Dios dice que el corazón del rey está en la mano del Señor como los ríos de agua. Él lo dirige hacia donde quiere. Entonces, ¿cómo es que Dios puede hacer esto? ¿Cómo es capaz de hacernos desinteresados? En Hebreos capítulo 8, Dios dice: «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones». Ahora ya sabemos que estas leyes de los 10 mandamientos definen el amor desinteresado. Y aquí Dios promete escribir estas leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta es su promesa de cambiar lo más profundo de lo que nos hace insostenibles, nuestro corazón y nuestra mente. Pedro sabía esto cuando escribió: «Por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina». ¡Qué promesa tan maravillosa! ¿Y cuál es el propósito de esa promesa? Es cambiar nuestra naturaleza, de nuestra propia naturaleza carnal y egoísta, a una naturaleza divina de perfecto desinterés. Cuando esto sucede, la ley de los 10 mandamientos se escribe, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Así que aquí está lo fundamental. Refiriéndose al amor desinteresado de Dios, Jesús nos dice, como les dijo a sus discípulos: «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Cumpliendo con nuestro primer criterio, Jesús creía que el desinterés al 100% es alcanzable. Y además, también demostró que Él mismo era 100% desinteresado en corazón, mente, palabras y hechos.
fiel a sus palabras, fue desinteresado hasta la muerte, negándose a cometer un solo acto egoísta, incluso para salvar su propia vida. Por lo tanto, Jesús cumple nuestro segundo criterio al demostrar una vida de perfecto desinterés. Y finalmente, la Biblia está llena de testimonios y eventos donde aquellos que entregaron sus vidas a Jesús fueron transformados radicalmente de un carácter de orgullo, ambiciones egoístas y autopreservación a un carácter de humildad y amor desinteresado, con un espíritu de autosacrificio, siempre poniendo las necesidades y vidas de los demás antes que las propias. Pero no necesitamos la Biblia para saber que este cambio es posible, ni siquiera la innumerable cantidad de libros cristianos que existen. Pablo dijo: «Vosotros sois nuestra epístola, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Porque es evidente que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones». No se necesita tinta ni papel para demostrar que Jesús puede cambiarte, porque podrás ver el cambio en ejemplos vivos de aquellos que realmente se han entregado en manos de Cristo y ministran como Él ministró. El amor es la base de la piedad. Sea cual sea la profesión, ningún hombre tiene amor puro a Dios a menos que tenga un amor desinteresado por su hermano. Pero nunca podremos poseer este espíritu solo intentando amar a los demás. Lo que se necesita es el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo se funde en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso de ayudar y bendecir a otros surge constantemente desde el interior, cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el rostro. Día y noche, a través de los meses, estaciones y años, el agua fluye por el cauce de este río. De la misma manera, un flujo incesante de abnegación desde el corazón marca la culminación del carácter cristiano. Y si Cristo es el único con el poder de cambiar nuestro carácter, entonces el cristianismo genuino es el único camino para lograr la sostenibilidad perfecta. La necesidad fundamental de cualquier sistema sostenible es un corazón desinteresado, y del corazón fluye la naturaleza de todos nuestros pensamientos. Jesús dijo: «Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez». Todas estas cosas malas salen de dentro y contaminan al hombre. Por lo tanto, un corazón egoísta producirá pensamientos egoístas. Y cuando Eva se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal, la Biblia dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y un árbol deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Primero vino el deseo. Pensó en comer el fruto, y sus acciones siguieron a sus pensamientos. Porque después de desear el fruto, tomó de él y comió. Este único acto egoísta fue un acto de rebelión contra la ley del amor desinteresado, y le siguió una cantidad incalculable de daño, incluida la muerte. Porque sin sostenibilidad, la muerte es una inevitabilidad ineludible. La Biblia dice acerca de Jesús: «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». La humanidad vivía en una relación armoniosa con Dios, quien es la fuente de la vida. Pero el pecado rompió esta relación armoniosa al separarnos de Dios. Isaías escribió: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que Él oculte de vosotros su rostro». Cuando pecamos, al elegir entregarnos al egoísmo, nos separamos de la fuente de la vida, y como una computadora portátil desconectada de su fuente de energía, su funcionamiento se vuelve insostenible, y tarde o temprano, el resultado inevitable es la muerte. Por otro lado, Dios prometió que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, que es amor, porque Dios es amor. Él hizo esta promesa cuando dijo: «Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón». Cuando los 10 mandamientos del amor desinteresado están escritos en nuestro corazón y mente,
se cumplen los dos primeros requisitos de la sostenibilidad. El carácter es impregnado de una nueva naturaleza desinteresada, y la mente, de igual manera, es impregnada de pensamientos desinteresados. Y un buen árbol no da fruto corrupto. De un corazón y una mente desinteresados brotarán acciones altruistas en armonía con la ley de Dios. Lo hicieron todo, la entrada, el escalón, toda la acera hasta la cerca. Cada uno de los caminos había sido paleado. Quiero decir, no lo puedo creer. Los misteriosos que paleaban la nieve no buscaban reconocimiento. La única pista que dejaron fue en forma de un mensaje. No intentaron llevarse el crédito por ello. Esto es lo que dejaron en la puerta. Dice, te han servido. Pablo escribió, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En este solo versículo se abordan los últimos 3 requisitos. Cuando se observa la ley, se preserva el amor. Y el resultado es que ningún mal o daño le sucederá a tu prójimo, y la mención de tu prójimo aborda el tema de la relación. Cuando se cumplen estos 6 requisitos, el resultado será una vida sostenible. Pero los 6 provienen de un solo principio de carácter en nuestro corazón. Por lo tanto, podemos sacar 2 conclusiones positivas de todo esto. Primero, un corazón desinteresado es el requisito fundamental para cualquier sistema sostenible. Y segundo, solo Jesucristo es capaz de cambiar la naturaleza de nuestro corazón egoísta en uno desinteresado y sostenible. La verdadera sostenibilidad al 100% está más allá de la capacidad del ser humano para fabricarla. El ser humano puede, hasta cierto punto, persuadir a los ciudadanos para que obedezcan leyes que previenen el daño a otros. Pero incluso una obediencia forzada al 100% no sería suficiente para lograr la sostenibilidad. Esto se debe a que las leyes humanas solo pueden gobernar las acciones del hombre. Y dado que las acciones son la manifestación de los pensamientos del corazón, en última instancia es el corazón el que necesita ser gobernado. Dado que el hombre no puede ver los pensamientos ni las intenciones del corazón, el corazón no puede ser gobernado por el hombre, lo que hace que la sostenibilidad sea una completa imposibilidad si solo confiamos en el ser humano. Sin embargo, Dios sí puede ver el corazón. La Biblia dice que Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Dios es el único capaz de ver y gobernar el corazón, y la ley de Dios fue diseñada con este propósito. Y así nos dice, Hijo mío, no olvides mi ley, sino que tu corazón guarde mis mandamientos. Dios sabe que el desinterés es lo único verdaderamente sostenible. Y por eso el fundamento de su gobierno y de su trono está basado en esta ley. David escribió que el reino de Dios es sostenible porque está fundado en la observancia de su ley de amor desinteresado. No solo el reino de Dios no tiene fin, sino que también tenemos motivos para esperar que este mundo pueda volver a ser sostenible. Vemos esto incluso en las palabras que Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que todo ser creado disfrute de un mundo sostenible y sin daño cuando todos obedezcan de corazón la ley del amor desinteresado. Su voluntad es que los pensamientos, acciones y el corazón de cada ser sean como ondas de compasión desinteresada que se extienden por todo el universo y a través del tiempo. La voluntad de Dios es hacer de esta aspiración sostenible una realidad para la tierra y sus habitantes. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Él restaurará nuestro planeta entero de la maldición del egoísmo, porque he aquí yo creo nuevos cielos y una nueva tierra. Y observa cómo en esta siguiente declaración Dios revela que todo en ella tendrá un carácter amoroso y desinteresado. Él dice que el lobo también morará con el cordero, y el becerro, el león joven y el animal doméstico estarán juntos, y un niño pequeño los guiará. Él dice, no harán daño ni destruirán en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y en este nuevo planeta, donde los animales están en perfecta armonía con el hombre y la naturaleza, Dios dice que no harán daño ni destruirán en toda la tierra, porque todo ser viviente poseerá y reflejará el mismo carácter del amor desinteresado de Dios.
Si te gustaría vivir en esta nueva tierra, puedes hacerlo, pero el boleto al reino es conocer al Rey. Debes pedirle a Jesucristo que te perdone por todos los pensamientos y acciones egoístas que has hecho y que han dañado tanto a ti como a los que te rodean. El reconocimiento del pecado es el reconocimiento de la transgresión de su ley perfecta. Y con esta confesión, Jesús grabará las leyes de su amor desinteresado en tu mente y corazón para que puedas comenzar el cambio del egoísmo y la muerte hacia el amor desinteresado y la sostenibilidad. Esta es su promesa del nuevo pacto, que nos hará partícipes de la naturaleza divina para que podamos habitar con Él en el reino que no tiene fin. Como está escrito en el último capítulo de la Biblia, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Esta guerra entre el egoísmo y el amor desinteresado dentro de nosotros también se está librando en el mundo que nos rodea. Las sectas religiosas están en guerra entre sí, las empresas y corporaciones compiten de manera despiadada, los políticos discuten y debaten en su lucha por el poder, la humanidad libra batallas, enfermedades y pobreza, pelea en la fila por televisores, pelea en el tráfico, pelea entre sí, lucha contra el cáncer, lucha por los derechos o simplemente lucha por la vida. Donde quiera que miremos y donde quiera que vayamos, hay un perpetuo infierno de conflicto. Al final de todas estas controversias hay dos principios opuestos. El egoísmo y el altruismo están en guerra dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Esta gran guerra no comenzó en la Tierra. En realidad, comenzó en una galaxia muy, muy lejana. Como nos cuentan las páginas del Apocalipsis, hubo guerra en el cielo. Si realmente queremos entender la naturaleza insostenible del ser humano, por qué estamos aquí en este lío y cómo se desarrollará este épico choque de principios en el futuro, entonces no podemos hacerlo mirando los acontecimientos del presente. La confusión y el caos nos rodean a diario. Si realmente queremos perspectiva y si de verdad queremos ver hacia dónde nos está llevando la trayectoria de nuestro curso egoísta e insostenible, entonces no podemos hacerlo solo mirando el mundo de hoy. Necesitamos regresar al principio mismo. Si examinamos cómo comenzó este conflicto y lo comparamos con dónde estamos hoy, entonces tendremos la perspectiva necesaria para entender hacia dónde vamos en el futuro. En la segunda parte de la serie Selfless, vamos a regresar al principio y veremos cómo comenzó esta guerra. Esta será una mirada a la historia como nunca la has conocido, porque es la historia de los principios que son la base misma del significado de la vida. En el resto de la serie Selfless, seguiremos los movimientos de esta guerra hasta el día de hoy e incluso miraremos hacia el futuro, hacia la crisis venidera que involucrará a todos los habitantes de la Tierra. El enfrentamiento final entre estos dos principios está a punto de producirse, así que volvamos al principio. Porque los secretos perdidos de la historia antigua tienen mucho que decirnos sobre la historia de nuestro futuro y la gran conclusión de esta guerra épica que se conoce como el Gran Conflicto. El debate sobre los refugiados musulmanes domina la escena. Gran parte de, en realidad, correos electrónicos que has borrado. Salve Satanás, salve Satanás. Muchísimas cosas sobre volar la Casa Blanca. Un controvertido oleoducto en Dakota del Norte. Vacunar a los niños a temprana edad con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola. 530 servidores por hora. Cuando vienes a la iglesia, cuando le rindes culto, en realidad no lo haces por Dios. Lo haces por ti mismo. Porque eso es lo que hace Dios. Dios sea bendito.